gozándonos en la presencia de Cristo Jesús a través de su santa palabra, preciosa palabra. Pues quisimos, ¿verdad?, hacer una segunda parte a este tema del cuerpo, del templo del Espíritu en nuestro ser, del templo del Espíritu, ¿verdad?, que es la responsabilidad donde debemos cuidar. Pero me viene a la mente, queridos hermanos, ¿verdad?, lo que estoy haciendo yo, un servidor. Hermano, ¿qué está haciendo? Pues depurando físicamente, ¿verdad?, mi cuerpo. Es decir, yo estoy tomando unos medicamentos vegetales o ¿cómo se llaman? Naturistas, gracias, naturistas, que están limpiando mi cuerpo, mis intestinos, de cosas luego que no sabemos comer, como las grasas, y estos a la larga pues van cerrando nuestras arterias y de ahí vienen consecuencias fatales, ¿verdad? En la cuestión cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces es algo terrible. Yo estoy tomando uno que se llama chupapanza, un elemento pues nutritivo, pero que también hace pues que vaya limpiando todos esos obstáculos en mi cuerpo, ¿verdad?, que están causando dificultad. Y yo me siento bien, en la noche me lo tomo y sí huele feo, pero pues es importante que nosotros limpiemos nuestro cuerpo para poder estar bien de salud. Sí, es algo pues que es tedioso a lo mejor, ¿verdad?, porque nos da córrele que te alcanza en algunos momentitos, ¿verdad? Yo digo con perdón a la cámara, estaba en una clínica y por ahí me dio esa sensación antes de terminar el estudio. Yo termino a las 10 y bueno, a las 9:30 ya andaba que les dije, hermanos, Dios los bendiga, ya no puedo seguir porque siento en mi estómago que no llego al sanitario. Entonces, híjole, me dio pena, vergüenza, pero pues tuve que ir a mis necesidades. Entonces, pues estos remedios caseros o, ¿verdad?, que los nutriólogos hacen, etcétera, naturistas, pues hacen con el fin de limpiar pues nuestro cuerpo físico. Amén. Amén. Y bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros para limpiar ahora nuestro cuerpo espiritual. También es necesario que también nosotros le metamos nutrientes que fortalezcan nuestro cuerpo espiritual para poder estar bien delante de Dios. Es importante que lo hagamos. La vez pasada mencionábamos pues que necesitamos desechar todo lo malo y mencionábamos de esas áreas que están prohibidas para los hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no puede convivir con el cigarro. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Verdad? Digo, con perdón, pero no puede convivir con el cigarro. Un hijo de Dios no puede vivir con la droga. Un hijo de Dios no puede vivir con la mentira. Un hijo de Dios no puede vivir bajo la grosería. Un hijo de Dios no puede tener pensamientos contrarios a Dios. Un hijo de Dios no puede tener relaciones contrarias a Dios. Cosa que estamos viendo en estos tiempos, que el Señor ya en su palabra bajo la profecía, ¿verdad?, dice el Señor Jesucristo, será como en los tiempos de Noé. Porque así vamos ya. Donde ya ahorita tristemente en varios estados de la República pues ya permiten, entre comillas, la unión, ¿verdad?, o el casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer. Ya lo permiten, lo toman de una manera natural. No, Señor, esa es una cosa contraria a los lineamientos de aquel que nos creó. Dios hizo a mujer y hombre y mujer, pero nunca seres intermedios. Ahí está la acechanza del diablo. Y bueno, pues esto va a llegar hasta esos extremos. Decía el Señor Jesucristo, hacia los tiempos de Moisés, donde ya todo aquello perversión, todo aquello era ya perversión en todas las áreas. Y estamos llegando a esos límites.
Y cuando venga esto, vendrá la destrucción del mundo. Entonces, importante que nosotros nos eduquemos espiritualmente para tomar buenas decisiones. Y cuando nosotros tengamos alguna duda, pues tengamos que ir a la Escritura, a la palabra de Dios, para evitar toda contienda, toda ignorancia del hombre, para evitar toda guerra espiritual de muerte por parte del diablo, de Satanás. Importante que nosotros vayamos a las Escrituras, porque solamente esas Escrituras, ¿verdad?, nos pueden sacar de las cadenas y ataduras del diablo. Dicho todo esto, nosotros tenemos que tener un nacimiento espiritual nuevo, diferente, en obediencia a Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y además, hermano, si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir, hermano, vivo en la carne, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Perdón, capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Dice que él, aunque milita en la carne, no hace la voluntad de la carne. Vea qué hermoso es eso. Entonces, debemos nosotros tener nuestra madurez espiritual para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos así, es una cosa hermosa. Una cosa hermosa. Vas a encontrarte con bendiciones de parte de Dios. Porque la Escritura dice, ¿verdad?, porque al que Dios ama, lo disciplina, lo mete en corrección. Ve qué bello. Y allí es como usted y yo debemos de aprender. Vivimos en ignorancia mucho tiempo, vivíamos en pecado. Pero ahora que se nos da la oportunidad de estar en Cristo, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, aprender a vivir bajo la voluntad de Dios y depender de Dios a través de su palabra, puesto que en ella hay santidad, hay buenas cosas para usted y para mí. Amén. Amén. Ese es. Entonces, vamos a leer Gálatas capítulo 4, vamos a la palabra bendita de Dios. Gálatas capítulo 4, ¿ya lo tiene allí? No. Mire qué hermoso es el capítulo 4:1, yo lo leo rápido, pero vean nada más, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos ¿la qué? Adopción de hijos. La adopción de hijos. Cuando vino el Señor Jesucristo al mundo a enseñarnos un estilo de vida diferente, ¿verdad? Fue nuestra decisión si quisimos nosotros recibir a Cristo, ¿verdad?, como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él nos adopta como hijos. Cuando nosotros le decimos, sí, Señor, quiero que seas tú mi Señor y Salvador. Quiero que seas mi Padre. Cuando hacemos esa parte, esa declaración, pues Él nos toma ya, ¿verdad?, ya como hijos. Y dice en el texto siguiente, y por cuantos sois hijos, vean nada más, Dios envió a vuestros corazones que el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres ¿qué? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ya ve? Entonces ya no somos cualquier cosa. Ya somos herederos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque, hermano, el Señor Jesucristo nos vino a traer noticias de salvación. Escuchen usted. Y es lo que nosotros tenemos que estar alegres. Pero vean lo que dice enseguida. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, más bien diablos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me ha hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo aquí, hermano? Pues la exhortación a qué, es algo profundo y serio. La exhortación a qué, a no volver a la esclavitud. Que eso es lo que pregunta el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué quieren regresar? ¿Por qué? Si ustedes ya fueron redimidos por Cristo, ¿por qué quieren regresar? ¿Verdad? Y claramente que tenemos que ser conscientes, hermanos, de todas esas áreas espirituales prohibidas para nosotros, que no debemos dejar que el diablo Satanás pues nos pervierta, nos lance la trampa para caer. Debemos de estar ¿qué? Alertas. Debemos de estar ¿qué? Pues prevenidos para no caer en esos engaños del diablo, para no vivir bajo la esclavitud del diablo. Y estas son exhortaciones a través de la Escritura. Por eso es importante que usted se alimente, como lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es importante que usted le dé seriedad a la Biblia, a la palabra de Dios, para que ésta nos dé el alimento sólido para estar fortalecidos en el espíritu y poderle dar lucha, derrota a toda la artimaña del diablo. Pero si nosotros le dimos ya muerte a los deseos de la carne, pues ya no vamos a defender los deseos de la carne, puesto que ya no hay ninguna trampa donde el enemigo nos quiera meter, a menos de que nosotros hayamos mentido a Dios, porque ya no tiene dónde atacar el diablo. Si yo le di verdaderamente muerte a los deseos de la carne, el diablo ya no tiene ningún área donde tocarme, porque esa parte ya está destruida. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo ya? Alimentando mi espíritu, ¿verdad? A través de la Escritura, para que mi espíritu esté fortalecido y pueda seguir adelante, ¿verdad? Con los valores espirituales de fe y de poder. Entonces, decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todas esas frases, palabras, tenemos que hacerlas real en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro que siguiente, en Efesios capítulo 4,
¿verdad? Dice el versículo 17, dice así la escritura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? La dureza de su corazón. Vea usted, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús a través de su palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del ¿qué? El viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos del diablo, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? mente. De nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y de la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual ¿qué? Fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad ¿qué? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a ¿qué? A santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo estabas en tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz del Señor. Andad como ¿quién? Hijos de luz. Amén y amén. Hermano, una palabra hermosa. Hermana, hermosa. Porque usted, hermano, fue comprada a precio de sangre. Es decir, usted debe de guardar su santidad. Usted debe de trabajar los frutos del Espíritu ya de aquí en adelante, hermano. Que es donde empieza ya un proceso espiritual de fortaleza espiritual, donde Dios le va a tener cierto tiempo ya, pero predispuesto a salir y llevar ese mensaje a su familia. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo aquí en la palabra. Nosotros tenemos que ser hijos de luz. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Hermano, se nos va a criticar, ya lo sé, porque la gente vive en el pecado mental y físico.
y nos van a llamar así, pero nosotros debemos de dar un buen testimonio de decir, éramos hijos de las tinieblas, pero ahora somos nosotros rescatados por Cristo Jesús en la cruz, redimidos y limpiados por Cristo Jesús a través de su preciosa sangre. Y ahora somos hijos adoptivos de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y debemos de dar testimonio. Por lo cual, hermano, de aquí en adelante, escuchen, debe de controlar lo que usted piensa y lo que usted habla. Debe de tener cuidado con estas cosas y de nutrirse de toda palabra de Dios para que pueda caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No le voy a preguntar alguna pregunta porque estoy siendo bien claro en esto. Oiga, ¿cómo puedo hacer eso que usted hace en obediencia a Dios? Disciplinándonos en Dios, obedeciendo a Dios a través de su palabra. Todos los días estar en sujeción a Dios para que Dios pueda darle la luz, la sabiduría, el entendimiento de su palabra y pueda usted ser un hijo de Dios guiado a través de las Escrituras. ¿Cómo? A través de las buenas obras. Amados los unos a los otros, servíos a los demás, ¿verdad? Compartir las cosas con los demás que no tienen. Y eso va a ser una característica de la buena cristiana. Eso va a ser una característica del buen cristiano, del buen hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo declaró diciendo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, sí es importante que usted, bueno, estamos diciendo todo aquí. Pero en el entendimiento, ¿verdad? Como resumen a estos puntos de que nosotros sabemos lo que es el pecado y lo que lleva el pecado, condenación eterna. Entonces, ni para qué la pienses. Te estoy aclarando ya lo que conduce el pecado, por lo cual no te conviene. Pero claramente que si usted insiste en seguir ese camino de pecado, pues usted no hay otro camino más que el infierno. Lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Aparte de que también en su vida terrenal, pues va a llevar una serie de frustraciones, derrotas, fracasos y muerte. Sí, en el entendimiento, claro, de lo que estamos nosotros llevando, así de plano y de sencillo. En cambio, si yo decido dejar el pecado, si decido educar mi vida, entregando mi vida a Cristo Jesús, Dios me va a bendecir, Dios me va a educar correctamente como hijo de Dios, pues que yo tengo que reconocer, hermanos, igual que usted, que desconocíamos nosotros la palabra de Dios. Porque mire, voy a abrir un punto aquí. No es lo mismo conocer la palabra de Dios que vivir en religiones. ¿Entiendan? Porque las religiones todas fueron contaminadas por el diablo. Oiga, hermano, pero las religiones enseñan la Biblia poquito para poder tener a la gente en sujeción, pero viven no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo puede ver usted? Usted vea cómo hacia dónde se está perfilando esta humanidad. Está cada vez peor y allí vemos que esa fórmula sencillamente no es la que Dios dejó. Entonces, las soluciones no son las religiones, ninguna. La solución es la palabra, la Biblia, los caminos de Dios. Saberlos para después hacer lo que Dios nos pide. Ahí no hay falla. Así de sencillo. Las religiones están contaminadas por el diablo, enseñando doctrinas no de Dios, sino doctrinas humanas. Todas. Y Dios castiga eso. Gálatas capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Si alguno viene con una enseñanza diferente, anatema sea, o sea, maldito.
Así lo dice el apóstol Pablo y lógicamente que es verdad. Hermano, entonces, ¿de qué debemos de depender nosotros? De la Escritura, de la Biblia. ¿Y a quién le debo de decir? ¿A quién le debo de pedir que me guíe correctamente? Al Espíritu Santo, que fue el que el Señor Jesucristo dejó como encargado, pues, al Espíritu Santo, para que te enseñe. Antes de leer la Escritura, la Biblia, debes de orar. Y debes de pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te revele la verdad. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro sobrenatural. Es un libro de Dios. Es la mente de Dios. Para la corrección, la educación del Hijo de Dios. Ahí está. Por eso le debemos de decir, Espíritu Santo, revélame la verdad, Señor, a través de tu palabra. Voy a orar, Señor, para que tú me des sabiduría y poder hacer tu voluntad. Amén y amén. Y ahora sí ya te pones a estudiar la Biblia. 1, 2 o 3 o 4 capítulos diarios. Todos los días debes de nutrirte. Así como nutres el estómago con alimento físico, así más todavía debes de nutrir el espíritu para que estés fortalecida contra las acechanzas del diablo. Lo debes de hacer. Aquí no puedo dejar preguntas porque pues todo está bien clarito. Debemos de disponer nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu al cuidado de Dios, para que sea Dios el que nos eduque, el que nos enseñe. Pero debemos de dejar toda artimaña del diablo, toda la práctica. Y en tu oración debes de renunciar a todo aquello que tú hiciste mal. Y también debes de pedir que te sane de tu enfermedad, la cual vas a tirar ya. Ya no la digas. Mía es esta enfermedad. No, Señor. De mi cuerpo quita esta enfermedad, este demonio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús me deshago de esa enfermedad de diabetes, de ira, de contienda. Debe usted aprender a reprender toda enfermedad en su cuerpo. De cáncer. Usted debe de aprender a destruir las armas espirituales del diablo. Es por eso que usted debe de santificarse para no darle ninguna raíz al diablo en su vida personal. Entonces, para que llegue la bendición de Dios y el milagro pues de Dios en su vida, tiene que renunciar a todas las áreas del diablo, a todas. Para que Dios pueda aquí caminar a través de la obediencia en Él, a través de su palabra, y usted pueda caminar correctamente delante de Dios y vaya sanando su cuerpo físico. Pero debemos de conciencia y en obediencia seguir el discipulado que Dios nos va dando en su caminar espiritual en la tierra. ¿Me explico? ¡Ánimo! Tiene que hacer. Queridos hermanos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Por favor, comparta estos pequeños y sencillos mensajes de parte de Dios. Dios los guarde, le bendiga. Y estamos en tiempos terribles donde el diablo está cada vez aprisionando gente y matando mucha gente. Y es por eso que la verdad de Dios tiene que ser predicada. Dios los guarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.